Buenas tardes, bienvenidos a Principios Administrativos 2. Cordial saludo. Tenemos un estudiante conectado, Joendry. Muchísimas gracias por lograr esta comunicación. Ya el resto de los compañeros, bueno, sería de manera asíncrona, ¿no? Al momento de revisar y consultar los contenidos. Veamos. Principios Administrativos 2, mismo docente, pero diferente materia o diferente contenido. Continuación de principios administrativos. Uno. En aquella veíamos todo lo que era como esa parte de introductoria, conocer qué era administración, hablábamos en una primera instancia de lo que eran los recursos, yo les explicaba allí sobre lo que era la parte de tecnología, la financiera, los materiales, el recurso humano, que les indicaba también a su vez que era muy, muy importante. Nosotros somos ese recurso humano en la empresa, en la organización, y que teníamos que administrar o manejar un quinto elemento o un quinto recurso, que en este caso es el famoso tiempo. Bien, entonces la esencia de la administración es darle un buen uso a ellos para lograr la mejor satisfacción de la persona, bien sea los clientes, los dueños de la empresa, los propios trabajadores, y obtener beneficio económico, que es lo que se busca como tal. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito desde el punto de vista administrativo, no tanto la actividad teóricamente hablando administrativa, o sea, o no el proceso, no los tipos de administración, sino el cómo funciona ella. Y vamos a enfocarnos un poco más hacia la empresa, porque la administración también abarca esto, manejo de la empresa. Los que estamos trabajando en organizaciones, ya propias, sean de terceros, sean públicas o sean privadas, nos damos cuenta de primera mano que es sumamente importante, perdón, tener conocimiento en el área administrativa para lograr un buen desempeño o un buen manejo de las actividades que cumplimos en la organización. Allí se establece qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Se va a llevar un registro de las actividades cumplidas y desarrolladas para establecer un control. Y en caso de que no se logren los objetivos, reformular, reorientar las actividades para encaminar al logro de las mismas. Si no lo hice la primera, pues tengo que hacerlo la segunda. Si no lo logré a la segunda, a la tercera. Si no puedo a la tercera, un ejemplo, como tal, pues yo miro a ver si es que vengo con el proyecto mal diseñado o con la actividad mal propuesta y hago las modificaciones correspondientes. Puedo esperar a la tercera oportunidad, pero hay personas o hay administradores que dicen, no, no lo logré a la primera, tengo que revisar qué fue lo que me salió mal para enfocarme y darle el mejor uso a los recursos. Bien, eso en sí es administración. En el primer módulo, porque este encuentro lo estamos haciendo posterior a la entrega del módulo uno. Me disculpo por eso, hubiese sido genial de verdad haber hablado en primera instancia antes de la actividad, pero acá estamos. Y la información no perjudica, digámoslo así, que se hable un poquito después, porque por ahora te va a servir como una especie de retroalimentación. La primera actividad está enfocada a realizar tres infografías, ¿bien? Y en cada una ibas a explicar unos aspectos teóricos que yo te estaba consultando por allí y al final ibas a hacer un análisis. ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Qué fue la información que te quedó? ¿Qué te pareció relevante e importante con respecto a estos contenidos? Y fíjate que ellos están enfocados, esos temas, hacia la empresa. Ya el funcionamiento de la empresa, cómo administramos la empresa. Y comenzábamos con lo que era el entorno. Entorno macro, entorno micro. Bien. Cuando hablamos de entorno es
aquellos elementos o aquella situación o aquellas cosas que nos rodean, lo que tenemos a nuestro alrededor. También pudiera hablarse de medio ambiente. Eh, Desde el punto de vista administrativo, a veces no se utiliza ese término medio ambiente porque se relaciona precisamente más como la parte de carácter de biología, biológico o propiamente de la ambiental, ay, ¿cómo decirlo? Que involucre clima, vegetación, fauna, flora, ¿bien? Pero en realidad el medio ambiente a nivel empresarial es lo que conocemos como un entorno. Cuando hablamos de entorno macro, se refiere a a ese entorno con elementos grandes que influyen de manera muy importante a la organización, pero de la que ella no tiene dominio o no tiene realmente un manejo como tal. Por consiguiente, ella va a buscar conocerla de mejor manera posible o bueno, no la empresa propiamente dicha. Recordemos que en este caso yo voy a estar hablando de la empresa como si fuese una persona, pero en realidad un conjunto de personas que intervenimos, trabajamos en ella en procura de alcanzar los objetivos. Bien, entonces el entorno o el macroentorno son esos elementos que nosotros no podemos dominar para nada, simplemente tenemos que esperar que ocurran, pero que influyen de manera significativa en la organización. Ellos involucran elementos, por ejemplo, como lo que es la política, lo que es la parte tributaria, o sea, todo esto que a ver cómo decirlo, de manera muy sencilla. Todo lo que nos afecta a nosotros, pero son otras personas o son otros entes los que lo generan. Caso Venezuela. El gobierno nacional establece unas políticas de gobierno, nos habla por ejemplo, de un aumento de salario. Nosotros como empresa tenemos que responder a esa orden. Nosotros no lo tenemos previsto. De repente también otra situación que pudiera ser es los cambios de tecnología. En este momento tenemos a nivel internacional todo lo que involucra la inteligencia artificial, entonces a lo mejor hay que modernizar la maquinaria porque mi competencia está trabajando con equipos que permiten producir de mejor manera y entonces me va a afectar a mí como organización y yo tengo que tratar de ir adaptándome. Crearon un nuevo impuesto. En caso venezolano tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos el IVA, tenemos el derecho de frente, tenemos tantas cosas y de repente el gobierno dice, bueno, yo necesito dinero para pagarle a los pensionados, al seguro social, entonces vamos a crear este nuevo impuesto que va a pechar sobre los ingresos o sobre los sueldos que se le pagan a los trabajadores. Y esa contribución va a ir directamente a beneficiar a las personas que han salido jubiladas. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista social, es maravilloso, es genial porque vamos a contribuir con otras personas que ya dieron su vida útil laboralmente hablando. Pero desde el punto de vista administrativo, como empresa, vale, vaya, nos afecta y ni siquiera se puede decir no quiero pagarlo porque no se permite. Un tercero tomó la determinación y nosotros tenemos que asumirla. ¿Bien? ¿Afecta a la empresa? Sí, por supuesto que sí. ¿Afecta el proceso productivo de la empresa o el proceso de prestación de un servicio? También. Por consiguiente, se va a ver reflejado de alguna manera el accionar de esos elementos que conforman ese entorno macro van a influenciar o van a condicionar de alguna forma a la empresa donde yo laboro y a los productos o a los servicios que yo presto o utilizo para satisfacer las necesidades de mis clientes? Sí, por supuesto que sí. Bien, nosotros no los podemos modificar, no los podemos dominar, pero los tenemos que conocer y tenemos que saber cómo actuar cuando ellos se presenten, cuando esas situaciones se presenten. Hay cosas que no podemos controlar.
Aquí incluso influye hasta los factores externos, completamente externos, estoy hablando incluso externos de Venezuela, externos al gobierno, externos a la parte administrativa, laboral y todo aquello. Imaginemos que hay un terremoto o que hay una tormenta muy fuerte. Situaciones incluso tenemos acá en el Táchira hasta el fin de semana, unos días atrás, por fuertes lluvias, prácticamente hay zonas de la comunidad o comunidades que están aisladas o bastante afectadas. Y si fuese una zona bueno, de hecho, el transporte binacional está congestionado para todo lo que es el ingreso de mercancía desde la frontera hacia Venezuela, o lo que se refiere a una zona industrial tal vez, digamos que hubiese una zona industrial en el municipio de Córdoba, se nos haría imposible acceder a ella porque simplemente la lluvia colapsó la vialidad y está muy limitada. Bien, esto afecta considerablemente. O situaciones bélicas como las que están ocurriendo en Europa y en Medio Oriente. ¿Será que eso afecta a una empresa? ¿Y será que las empresas tienen dominio sobre ella? ¿Pueden controlarlo? No. ¿Ok? Y tenemos el microambiente, que es aquellos elementos que inciden sobre mi empresa. Yo no tengo tampoco un dominio claro de ellas, pero sí puedo manejarlo de mejor manera. Incluso si no me sirve, tomo decisiones y opto por buscar alternativas. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el uso de la tecnología, se considera también lo que es proveedores, clientes, competencia y como tal. ¿Yo puedo manejar a mis proveedores? Sí, porque si no me sirve un proveedor, compro a un tercero, a otra persona. Condiciono o elimino un contrato y lo hago con un tercero. No me llegó a tiempo el producto. Desde el punto de vista de la competencia, yo puedo establecer nuevos mercados si no quiero competir con estas empresas, puedo cambiar mi producto. Bien, como tal. A medida que nosotros conozcamos todo lo que nos rodea, sabemos cómo reaccionar, cómo planificar nuestro proceso productivo, nuestros procesos de índole administrativo están relacionados. Yo normalmente voy a estar hablando del proceso productivo y se me va a hacer como muy fácil de mencionar, tal vez porque se me va a poner voy a decirlo así muy coloquialmente, se me va a salir lo ingeniero, lo de producir. Pero recordemos que los procesos administrativos o los procesos de la empresa son tanto productivos, son tanto de parte práctica de generar el producto, como administrativos, que es facilitar contar con todos los recursos necesarios para poner en marcha la parte productiva. Y allí combinamos adecuadamente todos ellos. Bien, si no me equivoco, haciendo memoria con respecto a las tareas del periodo anterior, yo entré a trabajar creo que en la parte de ventas, si no me equivoco, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Allí planificamos. Allí coordinamos, allí nos organizamos para poder realizar las actividades. Yo como tal en el día a día trabajo en un instituto universitario. Yo soy la coordinadora del departamento, o coordinadora no, incluso soy la jefa del departamento de docencia, entonces yo también aplico todo lo que es la parte administrativa en la producción inmediata, porque tengo que tener los profesores, contar con los profesores, manejar los espacios donde están las aulas, eh, estar pendiente de que los chicos asistan a clase y todo esto, ¿no? Y ponemos a trabajar a gente para nosotros. Tenemos que estudiar todo lo que ha sucedido históricamente para tomar previsiones a futuro. Esa es una realidad que tomamos nosotros como empresarios o como personas que desempeñamos labores en las empresas, sobre todo a nivel administrativo y de toma de decisiones. ¿Ok? Luego tenemos otro aspecto que les pedía yo allí ay, perdón, infografías, era factores situacionales.
que ya sí involucra lo interno de la empresa. Sobre esos factores sí debemos tener total conocimiento y a su vez total dominio. Y nos enfocamos hacia tres aspectos: lo que es el personal, el recurso humano. Nos enfocamos hacia lo que es el tamaño de la organización y la organización, el tamaño de la empresa, por decirlo así, organización desde el punto de vista de empresa, y a la organización de esa empresa. Asimismo, tomamos en consideración lo que es el clima organizacional o cómo nos vamos a desempeñar nosotros en la empresa. Allí van a empezar ustedes a darse cuenta los cambios o esos campos de trabajo, eh, temas o temáticas que nosotros vamos creando, opciones de trabajo, opciones de intervención, de desempeño de nosotros como administradores en la empresa. No se limita solamente a manejar papeles, indicar horas, señalar, sino que manejamos de todo un poco. Y ahí es donde entra, sobre todo en esta de principios administrativos 2, es donde se evidencia la importancia del recurso humano en el proceso administrativo o en el proceso propiamente o los procesos que se dan en la empresa. Bien, porque ¿hacia dónde va cada una de las tareas que vamos a estar conversando en esto? Hacia el trabajador. Él es el que tiene que desempeñarse bien. Entonces vamos a conocer el tamaño de la empresa. Sabemos que una empresa, mientras más grande sea desde el punto de vista de cantidad de personal, más organizada tiene que ser, más estructurada, tiene que ser, pudiéramos decir, hasta un poquito más rígida como tal. Y empezaríamos a hablar de conceptos o de aspectos que se van a ver en el segundo módulo, que tienen que ver con la parte de segundo módulo y tercer módulo, perdón. Lo que sería la estructura de la empresa propiamente dicha, cómo va a estar ella organizada, los organigramas, establecer si se va a trabajar por departamentos, si se va a trabajar por áreas propias de trabajo, o sea, de actividades a cumplir, si va a tener sucursales, si va a tener un solo sitio, si vamos a tener un solo administrador o el administrador va a tener personas que le colaboran, digámoslo así, presidente, vicepresidentes, ejecutivos, o va a ser simplemente un administrador y todas las personas que responden a ella. A medida que la empresa va siendo más grande, más estructurada tiene que ser. Recordemos, creo que si no me equivoco, lo habíamos comentado en principios uno, hablábamos que la empresa tiene 5 elementos básicos, 5 áreas de trabajo básicas. Bien, lo que es la producción, esa sería nuestra primera área de trabajo: producción, recursos humanos, contabilidad, lo que es ventas, y todas estas señoritas van a estar coordinadas por el departamento administrativo o por administración. 5 áreas básicas. Pero a medida que crece la empresa, puede que mi departamento de ventas necesite crecer y tener un departamento de publicidad, promociones, eventos, eh, ventas a nivel nacional, a nivel internacional. Del área de recursos humanos, de repente yo diga, bueno, yo quiero tener la coordinación de capacitación, de reclutamiento, higiene y seguridad laboral. En la parte de producción yo voy a tener lo que es el proceso productivo propiamente dicho, lo que va a ser mantenimiento de la maquinaria, y va creciendo la empresa. ¿Ok? Y hacia allá es donde enfocamos todo aquello de que tenemos que estudiarlo como tal: el organigrama, la estructura, la burocracia, la flexibilidad de la empresa, y paremos de contar. Fíjate cómo van creciendo
la temática en la que tenemos incidencia nosotros como profesionales. ¿Ok? Adicional a eso, hay otro aspecto bastante interesante que es el que tiene que ver con el desarrollo del trabajador dentro de la empresa. Entendiendo que desarrollo es el crecer como persona y crecer como profesional en la organización. Y nosotros normalmente le llamamos a eso desarrollo organizacional. Queremos mejorar al trabajador. Principios administrativos uno hablábamos de recurso humano. En principios administrativos 2 seguimos hablando de ese recurso humano, pero queremos transformarlo, explotar su talento humano y llevarlo poco a poco a invertir en ese talento para convertirlo en un capital humano. Me imagino que ya han oído en algunos momentos que hay empresas que dejan de llamar al departamento de recursos humanos como tal y le dicen departamento de talento humano. ¿Esto a qué se refiere? Que no es que deja de ser recurso humano, todo lo contrario, es que nos enfocamos a desarrollar o nos enfocamos a explotar, en el buen sentido de la palabra, o aprovechar de la mejor manera posible las potencialidades o el saber de cada trabajador. Y por eso hablamos de talento. ¿En qué eres bueno? Identificamos esa información y tratamos de aprovecharla. Pero no es aprovecharse en el sentido de abusar de la persona. No, es qué sabes y en qué me puedes apoyar. ¿En qué te apoyo yo? ¿En cómo puedes mejorar para que tú a la vez tengas un compromiso o una identidad con la empresa y aportes en retrospectiva a la organización? Bien, ¿eres bueno en contabilidad? Chévere, yo te mando a hacer cursos, te vas formando, empiezas, tú sacaste tal vez, no sé, un TCU en contabilidad, entraste a la empresa, eres muy buena en el área contable, pero no puedes firmar las relaciones o los registros contables porque no eres contador. Entonces yo como empresa procuro invitarte, vamos a decirlo así, a estudiar para contador. El trabajador me manifiesta, pero es que no tengo dinero para eh, poder estudiar o yo voy a necesitar tiempo. Si la empresa o la parte administrativa, la parte gerencial de la empresa tiene visión de futuro, ella le va a dar el permiso correspondiente, 1, 2 tardes, le va a facilitar salir temprano al trabajador para que asista a la escuela o a la universidad donde se está formando, para que estudie y no se quede como TCU, sino que se convierta en licenciado. Incluso le va a prestar un financiamiento, si lo puede hacer, para que el trabajador firme un contrato, una relación, y donde ella diga, bueno, mientras yo pago lo que tú me prestaste, yo tengo compromiso de seguir laborando en la empresa por tanto tiempo. Creamos una identidad con la organización y creamos un compromiso con la organización, aparte de una relación de agradecimiento, entre comillas. Bien. Y cuando vemos ya a la persona, no es simplemente un TCU, ahora es un licenciado, puede firmar mis registros contables, perfecto, y ella, a su vez, lo que aprendió, podemos decirle, podemos coordinar con ella. ¿No te gustaría darle un curso a tus compañeros? Familiarizar a tus compañeros en esa área de saberes que tienes ahora recientemente adquiridos. Y la persona puede que se anime y entonces nosotros lo convertimos a él en un generador de información. Le damos un pequeño certificado, lo premiamos, como tal, él se siente tomado en cuenta, se siente agradecido incluso o genera un valor agregado ese reconocimiento como instructor, ya a él se le abren otros horizontes y chévere. Luego la persona dice, mira, se me presentó esta oportunidad, puedo estudiar una maestría.
Si la empresa, la administración de la empresa nuevamente piensa a futuro, dice, ok, vamos a ayudarte de esta manera, pero ahora recuerda que una vez que termines mi compromiso académico, tienes que seguir con nosotros por tanto tiempo, ¿ok? Y se va a ir generando esa condición de que hacemos que nuestro trabajador se quede con nosotros más y más tiempo, vamos invirtiendo, la persona se va identificando cada día más con la empresa, dice, vale, aquí me gusta trabajar, yo proyecto mi futuro, un trabajador, en esta empresa. Como organización invertimos tanto en la persona y la persona se beneficia e invierte a la vez con nosotros, y ya no solamente aprovechamos su talento, sino que lo convertimos en un capital, en algo que invertimos. Recordemos que hay gastos e inversiones. El gasto es que perdemos el dinero o utilizamos el dinero pero no tenemos beneficio. Y la inversión es aquel dinero que colocamos a trabajar y vamos a obtener un beneficio. En el caso de los trabajadores, ese famoso desarrollo organizacional nos permite invertir dinero en ellos, la persona se beneficia, se aprovecha y luego nos da una ganancia a nosotros, desde el punto de vista que laboral y desde el punto de vista profesional e incluso de formación hacia sus compañeros como tal, ¿no? Además del compromiso con la empresa, identidad plenamente como tal. No vamos a decir que lo chantajeamos, no, para nada. Tampoco vamos a decir que lo utilizamos, pero sí nos complementamos, empresa, trabajador y todos con un objetivo en común. Y eso es lo que llamamos desarrollo organizacional. Bien, va muy relacionado con otra área de estudio también de la administración que llamamos comportamiento organizacional. Digamos que estas dos áreas manejan, involucran conceptos, teorías, información de carácter psicológico o relacionado con la psicología, pero dándole un contexto o dándole una aplicación al trabajo. Lo que comúnmente llamamos psicología aplicada al trabajo es lo que conocemos como estudio del comportamiento organizacional, es decir, el comportamiento de los trabajadores en la empresa. Una vez que conocemos qué es lo que le interesa al trabajador, tratamos de proveérselo para motivarle a trabajar, nos enfocamos a identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos y nos enfocamos al desarrollo organizacional. Bien, entonces en ese sentido, las actividades que tenemos por desarrollar son bastante interesantes. Fíjate que es una temática muy orientada al recurso humano. No deja de manejarse aspectos administrativos, conceptos, teorías como tal, pero sí nos vamos un poquito más a considerar al trabajador. Y por eso refuerza aquello que yo decía de que el recurso humano es el más importante de los cuatro que disponemos. ¿Y quién es el que mejor aprovecha el quinto elemento, que es el tiempo? Precisamente el trabajador. A mayor inversión de tiempo o mejor uso del tiempo, mejor aprovechamiento tenemos. Y al trabajador hoy en día eh, tomamos en cuenta incluso el que hace fuera de la empresa. Es importante tenerlo en consideración, ¿no? No es que nos metamos en su casa ni nada, sino que un buen administrador hoy en día, las personas que hacen una administración como con un sentido un poquito más humanista, se involucran con sus trabajadores. Y la persona, al sentirse tomada en cuenta, se siente bien, se siente gratificada con la organización, con la empresa, y le pone, por decirlo así, le pone cariño, le da amor a la organización y ya no trabaja al 100%, trabaja incluso hasta el 110% sin exigírselo, sino porque simplemente se nota o se da cuenta
que está siendo tomada en consideración. Bien, entonces, las tareas van a ser muy similares a como lo hacíamos en el periodo anterior, con su parte teórica, con su parte analítica, con su parte, digamos, práctica, una resolución muy sencilla de pequeños casos, de pequeñas situaciones. Y nada, si tienes algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, ya saben, pueden consultar conmigo, lo hacen a través del aula virtual, lo hacen a través de la mensajería instantánea, como tal, y podemos participar, podemos yo aclarar alguna duda. En este momento planteo, ¿tenemos algún tipo de duda? ¿O estamos más o menos claros? Perfecto, chévere. Eh, Estas materias son muy bonitas, a mí me parecen bastante interesantes. Es como lo dice su nombre, principios, ¿no? Es la base de la carrera propiamente dicha. Les indico que a medida que ustedes vayan avanzando en los cuatrimestres, en los periodos académicos, se van a ir involucrando y van a ir conociendo, tal vez no con el nombre de principios administrativos, sino ya en la parte práctica, lo que es en sí la administración. Van a hablar de recursos humanos, propiamente las tareas. Por allí creo que van a ver como en el séptimo, octavo semestre van a ver lo que es higiene y seguridad industrial o higiene y seguridad laboral, que también es aplicación de la administración más enfocada hacia el trabajador, hacia la persona. Puede ser que vean aspectos como, no sé, impuestos sobre la renta, estados financieros, que llaman manejo desde el punto de vista contable, administrativo de documentación, cumplimiento de requisitos. Y es la administración, pero ya aplicada. Acá es como esa temática bonita, chévere, donde van conociendo qué es en sí administrar y le van tomando cariño y gusto, por decirlo así, a la carrera que están estudiando. Espero que el éxito que lograron en el periodo anterior se repita en este y bueno, continúe a futuro. ¿Vale? De mi parte, muchísimas gracias por haber asistido, en el caso de yo vendría a la presencial, digámoslo así, a la clase y bueno, a los compañeros, cuando estén revisando este material, si tienen algún tipo de duda, con confianza, preguntan, lo pueden hacer a través de la mensajería instantánea o lo pueden hacer a través del WhatsApp. Bueno, felicidad, un gusto y feliz tarde.